entro acá a Microsoft Teams, ese enlace que me mandas, y no me abre. Por eso te digo que me llames y ahí ya te contesto y al toque entro. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar sobre encefalopatía hipóxico-isquémica. Uy, ¿qué pasó? Un ratito. Muy bien, entonces les decía que hoy día vamos a conversar sobre encefalopatía hipóxico-isquémica y en esta clase vamos a tener los siguientes objetivos. Vamos a hablar sobre definiciones, criterios, diagnóstico diferencial de la encefalopatía hipóxico-isquémica, cuadro clínico, tratamiento, monitoreo y seguimiento. Empezamos con la definición de encefalopatía hipóxico-isquémica. Mire, tenemos que recordar que el término de asfixia perinatal se refiere a la interrupción del intercambio gaseoso que tiene lugar alrededor del nacimiento y se va a manifestar en el feto o en el recién nacido como hipoxemia, o sea, una caída de la presión arterial de oxígeno, hipercapnia o incremento del CO2 a nivel sanguíneo y una acidosis, o sea, un pH bajo. Y esta hipoxemia, hipercapnia y acidosis se debe a una hipoperfusión tisular. Entonces, esa es la definición de asfixia perinatal. Y los mecanismos que van a causar esta asfixia perinatal pueden ser hipoxemia, disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre, y la isquemia, que es una disminución de la perfusión de sangre. O sea, cuando un recién nacido decimos que nace asfixiado, es porque ha habido una caída, una disminución en el aporte de oxígeno a nivel sanguíneo o hay una disminución en la perfusión de sangre. Cuando el episodio de hipoxia, isquemia, este evento de hipoxisquemia asociado a la asfixia, es suficientemente grave para dañar el cerebro del recién nacido, entonces nosotros vamos a estar ante una encefalopatía neonatal que por el momento de su origen la vamos a denominar encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal. Bien, entonces, un niño que nace asfixiado necesariamente va a ser una encefalopatía, no necesariamente. ¿Cuándo va a ser este niño una encefalopatía secundaria a la asfixia? Cuando esta asfixia es realmente severa. ¿Está claro? O sea, hay muchos veces o muchos colegas que confundimos el término de asfixia con encefalopatía, ¿no? El hecho de que un niño nazca asfixiado no necesariamente significa que va a tener una encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Sí? Si es una asfixia severa, seguramente que ese recién nacido sí va a tener una encefalopatía hipóxico-isquémica. Bien. Entonces, ¿cómo se define encefalopatía? La encefalopatía, no estamos hablando ya de asfixia, estamos hablando de encefalopatía como tal. Es una disfunción neurológica aguda de gravedad variable que se caracteriza por lo siguiente. Primero, dificultad para despertar o mantener la vigilia. ¿Ok? Se caracteriza una encefalopatía
por dificultad para iniciar o mantener la respiración. Se caracteriza la encefalopatía por una alteración del tono muscular. Habitualmente más se ve hipotonía que hipertonía, pero ahí está alterado el tono muscular. Hay una alteración en la reactividad y los reflejos, alteración en la capacidad de alimentación y con frecuencia se asocia a convulsiones. ¿Ok? Entonces, yo para decir que un recién nacido está encefalopático, tiene que reunir estas características que están mencionadas acá. Ahora, lo que les decía hace un rato, ¿no? Acá en esta diapo lo estábamos volviendo a remarcar. Asfixia simplemente hace referencia a un evento hipóxico isquémico que podría o no ocasionar encefalopatía. Entonces, ¿cuáles son los criterios de una encefalopatía hipóxico isquémica? Y estos criterios hay que tenerlos bien en cuenta porque cuando nosotros catalogamos a un recién nacido de estar presentando una encefalopatía hipóxico isquémica, eso generalmente condiciona problemas médico-legales, porque esa encefalopatía hipóxico isquémica es secundaria a un evento de asfixia. Y obviamente ahí la familia pregunta, ¿pero por qué mi niño nació asfixiado? ¿Qué pasó? Si siempre iba mi esposa a sus controles y todo estaba bien, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? De pronto el ginecostetra no tuvo el cuidado de hacer un buen monitoreo y el feto se asfixió y ahora estamos con estas consecuencias. Ah, yo lo voy a juzgar, le voy a meter juicio al médico ginecostetra. Entonces, eh, ya sabemos, ¿no? En la práctica clínica, cuando tú como neonatólogo, como pediatra dices, este niño tiene una encefalopatía hipóxico isquémica, eh, eso nos va a traer problemas legales. Entonces, hay que tener criterios bien claros para definir realmente si este niño tiene una encefalopatía secundaria a una asfixia. ¿Y cuáles son estos criterios? Primero, existencia de un antecedente perinatal que pudo conllevar a un compromiso del aporte de oxígeno o sangre al feto. Por ejemplo, doctor, estamos ante un desprendimiento prematuro de placenta. Obviamente eso va a llevar a un compromiso del aporte de oxígeno y sangre al feto. Doctor, estamos ante una placenta previa sangrante. Obviamente eso va a llevar a un compromiso del aporte de sangre al feto. O sea, tiene que haber en esa historia un antecedente claro de un evento hipóxico. ¿Qué otro requisito para que yo pueda definir que estoy ante una encefalopatía hipóxico-isquémica? Tiene que presentar ese recién nacido una acidosis metabólica perinatal severa. Cuando hablamos de acidosis metabólica perinatal severa, cuando el pH es menor o igual a 7, o estoy ante un déficit de bases de al menos 12 milimoles por litro. ¿Ok? No basta con el antecedente. Ah, doctor, hubo un desprendimiento prematuro de placenta. Ese recién nacido, ese recién nacido tiene que estar cursando con una acidosis metabólica. Tercer criterio, ese recién nacido tiene que ser catalogado con un Apgar menor de 5 durante más de 5 minutos. Cuarto criterio, ese recién nacido tiene que estar con una disfunción multiorgánica durante los primeros días de vida. Debe haber compromiso cardíaco, compromiso pulmonar, compromiso gastrointestinal, compromiso metabólico, compromiso renal. Y finalmente,
Yo sé que no todos los centros lo podemos hacer, pero aquellos que tenemos resonancia magnética, tendríamos que tomar ese niño una resonancia magnética y encontrar en esa resonancia magnética lesiones cerebrales agudas. Si yo tengo un recién nacido con estos 5 criterios, obviamente yo puedo decir que este niño, sí, pues, tiene una encefalopatía hipóxica isquémica secundario a un problema de asfixia. Bien, hay que recordar que la encefalopatía hipóxico-isquémica habitualmente tiene una evolución dinámica o cambiante. Este es un doctor, a las 2 horas de vida le encuentro este compromiso neurológico, a las 12 horas de vida le encuentro otro compromiso neurológico, al día siguiente está con otro compromiso neurológico. O sea, la evolución de la encefalopatía varía, cambia. Una encefalopatía no hipóxica isquémica, una encefalopatía prenatal, tiene una evolución estable. Doctor, es un niño que nació, lo veo medio hipotónico, tiene un pobre reflejo de succión. A las 24 horas, doctor, sigue hipotónico con pobre reflejo de succión. A las 48 horas, doctor, sigue hipotónico con pobre reflejo de succión. A la semana sigue hipotónico con pobre reflejo de succión. Oye, neurológicamente no varía su estado. Eso me orienta a una encefalopatía prenatal. ¿Con qué se podría confundir una encefalopatía hipóxico-isquémica? ¿Con qué otros eventos? Miren, cuando hay una intoxicación con anestésicos locales inyectados al feto de manera inadvertida, por ejemplo, en el bloqueo pudendo paracervical que se hace en el trabajo de parto o durante la episiotomía, sí, pues mi niño puede tener compromiso neurológico muy similar a los niños que tienen encefalopatía hipóxico-isquémica, pero no se trata de una encefalopatía secundaria asfixia, sino simplemente una encefalopatía por intoxicación con anestésicos. También cuando hay un sangrado masivo subtentorial por osteodiastasis occipital tras un parto en algas dificultoso, sí, pues, ¿verdad? Este niño va a estar encefalopático, con rasgos muy similares a los de una encefalopatía hipóxico-isquémica, pero no es una encefalopatía secundaria a una asfixia, es simplemente por un sangrado masivo. Entonces, siempre que estamos ante un recién nacido donde neurológicamente sospechamos de una encefalopatía hipóxico-isquémica, recordar estos 2 eventos, estas 2 situaciones clínicas que podrían hacernos confundir con una asfixia. Ahora, un niño encefalopático con compromiso neurológico no solamente va a ser generalmente, porque la mayoría sí hay que reconocerlos, es secundario a una hipoxia perinatal, a una asfixia, ¿no? Es una encefalopatía hipóxico-isquémica. Sí, es verdad, pero también tenemos otro tipo de encefalopatías que pueden ser secundarias a hemorragias intracraneales debido a un traumatismo obstétrico. Hay encefalopatías por trastornos congénitos del metabolismo intermediario a nivel de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos. Y obviamente hay recién nacidos encefalopáticos secundarios a una infección del sistema nervioso central. Pero la mayoría sí, de verdad, de recién nacidos encefalopáticos es secundario a una asfixia perinatal. Bueno, y entonces, ante un recién nacido encefalopático, o sea, ante un recién nacido con algún compromiso neurológico, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Si de pronto esta encefalopatía es secundaria a una asfixia, o podría ser una encefalopatía hemorrágica, metabólica o infecciosa. Y este cuadrito creo que es bastante útil. Y es un cuadrito que nosotros, los médicos que trabajamos en servicio de neo en el Hospital Nacional, lo utilizamos. Miren, y acá en este cuadrito vemos que tenemos estos parámetros: antecedentes familiares, personales, examen físico, disfunción neurológica y disfunción multiorgánica. Esos son los parámetros, 5 parámetros.
En una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿hay antecedentes familiares de importancia? No, no interesa. Pero en una encefalopatía hemorrágica, habitualmente hay el antecedente de que esa madre está en tratamiento con anticomiciales, anticonvulsivantes, o tiene el antecedente de alguna enfermedad hemorrágica. En una encefalopatía metabólica, habitualmente en los antecedentes familiares hay consanguinidad y de pronto antecedentes de hermanos anteriores fallecidos. Sí, doctor, yo tuve otro bebé que falleció a los 2 años y no hubo una causa muy clara de su fallecimiento. Mm. En una encefalopatía infecciosa, ¿interesa a los antecedentes familiares? No interesa, así como en una encefalopatía hipóxico-isquémica. Antecedentes ya no familiares, sino personales. El mismo bebé. En una encefalopatía hipóxico-isquémica, habitualmente el niño está con distrés fetal, o el antecedente de que ha estado con distrés fetal, y fue un parto difícil, distóxico. Es un bebé que cursó con acidosis fetal, con bajas puntuaciones de Apgar, y hubo fracaso para iniciar respiraciones espontáneas, porque de pronto nos refieren a un bebé a los 4 o 5 días de vida, ¿no? Y está encefalopático, y bueno, cuando preguntamos entre los antecedentes qué pasó, encontramos estos hechos que les estoy mencionando. En una encefalopatía hemorrágica suelen ser partos distóxicos, donde claramente hay un traumatismo obstétrico. En una encefalopatía metabólica tenemos el antecedente de convulsiones en el recién nacido, sobre todo cuando cursan con una hiperglicemia no cetósica y en la dependencia de piridioxina. Tenemos el antecedente de que son niños con vómitos, con pobre tolerancia oral. Y en una encefalopatía infecciosa tenemos el antecedente de que la madre es portadora del estreptococo grupo B y en general hay factores de riesgo de infección, ¿no? Una ruptura prematura de membranas, una madre con infección urinaria no tratada, una madre con infección vaginal no tratada, una madre con fiebre de causa no clara antes de dar a luz. En el examen físico de la encefalopatía hipóxico-isquémica de un recién nacido encefalopático no hay un hallazgo clínico, desde el punto de vista de examen neurológico, que sea específico, ¿no? Que nos vaya a orientar a que sí, pues, solamente por el examen físico, esto me orienta, doctora, que es una encefalopatía hipóxico-isquémica. No, no hay ese hallazgo neurológico. En cambio, en una encefalopatía hemorrágica, sí, pues, mire, doctor, está encefalopático, ¿no? Este niño está hipotónico, poco reactivo, sus reflejos osteotendinos disminuidos, su reflejo de succión disminuido. Y mire, doctor, en el examen físico además le he encontrado petequias, equimosis, cefalohematoma, un hematoma subgaleal, tiene sangrado umbilical y por venopunciones. Ay, caray, sí, pues, podría ser una encefalopatía hemorrágica. En la encefalopatía metabólica también, mire, doctor, además de que está neurológicamente comprometido este bebé, le veo rasgos dismórficos menores. Y además, doctor, le encuentro taquimnea, que es traducción de una acidosis metabólica. Además, doctor, tiene una orina de color especial. Bueno, si tenemos estos hallazgos en el examen físico, sí, pues tienes todo el derecho de pensar que estás ante un recién nacido con una encefalopatía metabólica. En la encefalopatía infecciosa no hay hallazgos específicos, al igual que en la hipóxica isquémica. Disfunción neurológica. Este compromiso neurológico en la encefalopatía hipóxico-isquémica está presente desde que nació el bebé. Ah, doctor, he estado bien las primeras 24 horas y después se ha puesto encefalopático. Oye, eso me aleja una encefalopatía hipóxico-isquémica. El bebé con encefalopatía hipóxico-isquémica está neurológicamente comprometido desde que nació. En una encefalopatía hemorrágica, bueno, esa disfunción neurológica, es verdad, puede ser súbita, ¿no? Desde que nació, doctor, un compromiso claramente neurológico, o de pronto, al inicio, doctor, aparentemente se le veía bien al bebé, y mire, a las 8 horas, doctor, empezó a ponerse encefalopático. Sí, pues depende de la cantidad de sangrado que ocurra en el sistema nervioso central.
¿no? Se rompió un vasito, qué sé yo, por ahí y empezó a sangrar poquito y al inicio no da mayor síntoma, pero ya cuando se acumula una buena cantidad de sangre, obviamente ya vamos a tener manifestaciones clínicas. En una encefalopatía metabólica, la característica es que es una progresión lenta, ¿no? Nace, de pronto lo ves aparentemente bien, y a medida que van pasando las horas, ese niño se va poniendo letárgico, después entra en un estado de estupor y podría llegar hasta entrar en un estado de coma. Doctor, desde que nació, sí, pues, aparentemente bien, y dicen que a las 24 horas estuvo letárgico y después cada vez más comprometido, y a la semana, 8, 9, 10 días, doctor, en coma. Y pues esa es la evolución de una encefalopatía metabólica. Y además encontramos en el examen físico nistagmus, flúter ocular, obsuclonus, convulsiones refractarias y generalmente tipo mioclónica. Sí, pues hay que orientarse hacia una encefalopatía metabólica. La encefalopatía infecciosa puede ser de progresión rápida o lenta, ¿ya? Es variado. Por ejemplo, una sepsis de esas terribles, seguramente va a haber un compromiso del sistema nervioso central de manera rápida. Pero de pronto era una sepsis no tan severa, y a medida que fueron pasando los días, ese niño se fue comprometiendo más, no logramos controlar bien esta bacteriemia y el niño entra pues con compromiso neurológico secundario, una meningoencefalitis. Disfunción multiorgánica. En una encefalopatía hipóxico-isquémica sí suele haber. Se suele acompañar de disfunción renal, de disfunción pulmonar, de disfunción cardíaca, hepática, gastrointestinal. Se suele acompañar de coagulopatía de consumo. En una encefalopatía hemorrágica, lo que solemos ver es coagulopatía de consumo y una caída de la hemoglobina. En una encefalopatía metabólica, lo que vamos a encontrar es recién nacidos ictéricos, con vómitos, no succiona, trastorno respiratorio, habitualmente por acidosis. Y en una encefalopatía infecciosa, además de los hallazgos neurológicos, bueno, generalmente son niños por la sepsis, generalmente con inestabilidad hemodinámica. Bien, entonces, ante un recién nacido encefalopático, ustedes siempre deben pensar en estas posibilidades básicamente: hipoxigemia, hemorragia, metabólica o infecciosa. Bien, vamos a hablar algo sobre epidemiología. La Organización Mundial de la Salud nos reporta que el 25% de los recién nacidos y un 8% de todas las muertes por debajo de 5 años se relacionan con asfixia alrededor del nacimiento. O sea que es una situación clínica frecuente y que trae serias consecuencias. La encefalopatía hipóxico-isquémica moderada tiene un riesgo de muerte del 10% y tiene un riesgo de discapacidad del 30 a 40%. La hipóxico-isquémica grave tiene un riesgo de muerte de 60% y la gran mayoría que sobrevive va a tener una discapacidad permanente. O sea, es un problema serio de salud, la asfixia perinatal, que conlleva una encefalopatía. Las características clínicas de una encefalopatía hipóxico-isquémica, se las mencioné en otra diapo, ahora se las vuelvo a mencionar. Tiene que haber alteración de la vigilia, tiene que haber una alteración del tono muscular, tiene que haber una alteración de la reactividad, tiene que haber una alteración de la alimentación oral y con frecuencia se asocia a convulsiones clínicas. O sea,
tiene que encontrarse todo esto, ¿ah? No basta con que, doctor, está alterado su tono y muscular y yo ya estoy pensando en una encefalopatía hipoxemia. No, no, tiene que haber compromiso de todos estos parámetros neurológicos. Recuerden que catalogar a un niño con encefalopatía hipoxemia nos va a traer problema legal, o sea que hay que hacer un diagnóstico adecuado, preciso, para no ponerle en serios aprietos a nuestros amigos ginecólogos. Alguien por ahí presentó alguna vez un trabajo de el 90% de los juicios que tiene un ginecólogo obstetra, el 90% es por problemas de asfixia en el recién nacido. ¿No? O sea y a veces catalogamos ese recién nacido como asfixiado con encefalopatía hipoxemia cuando en realidad no lo tenía, pero ya le generamos un tremendo problema al médico ginecobstetra. Y ustedes saben que en el Perú los juicios duran años. Un niño con encefalopatía hipoxemia, obviamente, tiene alterada su capacidad para despertar y mantener la vigilia. Y si presenta convulsiones, ¿ya? Solo el hecho de ya presentar convulsiones ya me está orientando a que esa encefalopatía hipoxemia es importante, es significativa, es severa. ¿Ok? Esto se los vuelvo a decir, que claro, el cuadro clínico de disfunción neurológica en una encefalopatía hipoxemia está presente desde el momento del nacimiento. ¿Ya? O sea, si ese niño, doctor, nació con buen ácar, estaba muy bien, y al tercer día, doctor, se presentó el compromiso neurológico, oye, eso con seguridad no es una encefalopatía hipoxemia. ¿Ya? Entonces, la disfunción neurológica está presente desde que nace. No hay ningún periodo de tiempo libre de sintomatología clínica. Entonces, es bien importante hacer la anamnesis, ¿no? Ya saben, encefalopatía hipoxemia leve, que más adelante les voy a dar un cuadro para cómo catalogamos si es leve, moderada o severa. No conlleva riesgo de mortalidad ni de minusvalía moderada o severa. ¿No? De pronto un poquito de problemas en el aprendizaje, pero con terapia, con estimulación temprana y terapia, esos niños mejoran muy bien. La encefalopatía hipoxemia moderada, si tiene una mortalidad del 3%, y minusvalías, que va a variar de las series que revisen, que pueden ir de entre 20 a 45%, y una encefalopatía hipoxemia severa, obviamente tiene una alta mortalidad, o sea, la mayoría de esos niños se mueren, y aquellos que sobreviven quedan con parálisis cerebral grave, espástica o discinética, déficit cognitivo y epilepsia. Muy bien. Entonces, uy, qué chulo. Este es el cuadro que nosotros también utilizamos en el servicio, creo que la mayoría de unidades de neonatología, para definir si estoy ante una encefalopatía hipoxemia leve, moderada o severa, grave. Y consideramos 4 parámetros clínicos, ítems clínicos, ¿no? Perdón, para catalogar esta encefalopatía en leve, moderada o severa, utilizamos parámetros clínicos y parámetros del electroencefalograma. Y dentro de los parámetros clínicos utilizamos estos 5: su estado de alerta, tono muscular, respuesta motora, reactividad y convulsiones clínicas. Y dentro de los parámetros clínicos del electroencefalograma, bueno, tratamos obviamente el trazado de fondo, cómo se presenta ese electro en el ciclo vigilia-sueño y la presencia o no de crisis eléctricas. Bien, entonces, aquellos que no tienen la posibilidad de monitorizar con un electroencefalograma, bueno, vamos a tener que usar solamente los parámetros clínicos y de esto vamos a conversar. Estado de alerta. Una encefalopatía leve, el niño va a estar normal,
su estado de alerta. Su tono muscular podría estar disminuido, hipotónico, habitualmente, o de pronto algo de hipertonía. La respuesta motora normal o ligeramente disminuida. La reactividad normal o una hiperexcitabilidad, ¿no? Con un poco de aumento de los reflejos miotáticos, que son los reflejos osteotendinosos. Podríamos encontrar temblor y clonus. Convulsiones, definitivamente no las vamos a encontrar. En cambio, en una encefalopatía hipóxico isquémica moderada, el estado de alerta va a estar letárgico ese recién nacido o con un estupor moderado. Su tono muscular va a estar alterado, normalmente hipotónico. La respuesta motora marcadamente disminuida y la calidad de esa respuesta podría ser normal. La reactividad, hay una disminución de los reflejos miotáticos, reflejos primitivos débiles. Convulsiones clínicas podrían estar presentes o de pronto no. En una encefalopatía hipóxica isquémica grave, el estado de alerta, estupor grave o coma. Tono muscular, hipotonía o puede estar hipertónico. Respuesta motora ausentes, ¿no? En los anteriores estados están disminuidas, pero en una encefalopatía grave va a estar la respuesta motora ausente. La reactividad va a haber ausencia de reflejos primitivos y convulsiones clínicas podrían estar presentes o de pronto ausentes. Y en una encefalopatía hipóxico isquémica grave, vamos a tener signos frecuentes de disfunción del tronco encefálico. O sea, ¿qué signo? De pronto alteración de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, o sea, eh, además del compromiso neurológico. Y si tenemos la posibilidad de tomar un electroencefalograma, bueno, nuestro neurólogo acá nos ayuda mucho, ¿no? Vemos el trazado de fondo, que normalmente es normal o moderadamente alterado en una leve. El ciclo vigilia-sueño está presente o podría estar ausente. Las crisis eléctricas, o sea, las convulsiones que traducidas en el electro están ausentes. Si es moderada, el trazado de fondo está moderado o gravemente alterado. Ciclos vigilia-sueño ausentes. Las crisis eléctricas podrían estar presentes o ausentes. Y en una severa, trazado de fondo gravemente alterado, ciclos vigilia-sueño ausente y las crisis eléctricas presentes o ausentes. Entonces, en función de estos parámetros, y para aquellos que no tienen el electro, solo en función de estos parámetros clínicos, yo voy a definir si estoy ante una encefalopatía leve, moderada o severa. ¿Y por qué es importante definir si estoy ante una encefalopatía leve, moderada o severa? Para dar tratamiento, ¿ya? Una encefalopatía leve no va a requerir ningún tratamiento, ninguno. Una encefalopatía moderada o severa sí tiene opción de tratamiento para que el chance de secuelas neurológicas disminuya. Bien, y una vez que ya lo he catalogado como si estoy ante una encefalopatía desde que lo recibí de pronto yo mismo lo he recibido desde que nació, de pronto me lo refirieron de otro centro. Bueno, una vez que ya lo catalogué, si estoy ante una encefalopatía leve, moderada o severa, obviamente yo sé que este estado neurológico del niño va a ir cambiando, ¿no es cierto? Va a ir variando con el transcurso de las horas. Eh, Acá les traigo otra tabla de gravedad de la encefalopatía hipóxico isquémica que utilizan en otros centros, ¿no? Eh, en donde no tienen el trazado de electroencefalogramas, solo utilizan criterios clínicos, ¿no? Y se los menciono, ¿no? Para que tengan conocimiento. En esta tabla solo utilizan 4 parámetros: el estado de alerta, tono muscular, respuesta motora, reactividad, ¿no? Y leves cuando estado de alerta normal, tono muscular alterado, puede ser hipotónico, hipertónico, respuestas motoras normales o de pronto alteradas, y la reactividad, habitualmente hay una hiperexcitabilidad. Y moderado, los dividen en 2 grupos: moderado grado A o grado B. Grado A, cuando hay letargia o estupor, si presenta convulsiones,
hablamos de encefalopatía hiposisquémica moderada, grado B. Tono muscular va a estar alterado, habitualmente hipotonía, respuestas motoras disminuidas, reactividad de reflejos primitivos alterados. Y la grave también lo dividen en 2 grados, A y B. Grado A, grave, grado A, estupor grave o coma. B, alteración del tronco cerebral. Tono muscular alterado, respuestas motoras ausentes o estereotipadas, reactividad de reflejos primitivos ausentes con convulsiones refractarias. Sí, esta es otra posibilidad de utilizar esta tabla para la clasificación de la severidad de la encefalopatía hiposisquémica sin considerar el trazado electroencefalográfico. Bien. Ahora vamos a hablar de las etapas fisiopatológicas que ocurren en un niño con encefalopatía hiposisquémica. Mire, cuando un niño se compromete por falta de aporte de oxígeno o por falta de aporte de sangre, o sea, que es lo que finalmente lleva a un evento de asfixia, va a haber un cese del metabolismo oxidativo cerebral, que en sus textos, cuando revisen, lo llaman fallo energético primario. Y luego de este cese del metabolismo oxidativo cerebral por falta de oxígeno o por falta de sangre, se ve que en el cerebrito hay una recuperación parcial del metabolismo oxidativo, de lo que llaman una fase latente. Pues esto se ha hecho estudios sobre todo en ratoncitos, ¿eh? Y luego de esta fase latente, pocas horas después van a ver que se produce una depresión de los fosfatos de alta energía, seguida de aumento del pH intracelular, es lo que llaman una fase demorada o también fallo energético secundario. Hay reacciones bioquímicas y moleculares en cascada y simultáneas que extienden y agravan el daño cerebral durante las horas siguientes. Entonces tenemos primero un fallo energético primario, de ahí una fase latente y de ahí viene un fallo energético secundario, también le llaman fase demorada. Nosotros, ¿dónde podemos intervenir para que este daño en cascada se detenga? Miren, nosotros podríamos intervenir en la fase latente, que se conoce como ventana terapéutica. Y la duración, en la práctica clínica, hemos visto que esta ventana terapéutica, su duración no es mayor de 6 a 8 horas. Entonces ahí la pregunta, ¿no, doctor? O sea, si ustedes le refieren a un niño asfixiado ya a la semana de vida, ustedes pueden hacer algo, ya no podemos hacer nada. El daño ya se estableció. Doctor, y si lo refieren al segundo día de vida, ustedes pueden hacer algo, ya no podemos hacer nada. El daño ya se estableció, ya vino toda esa fase de demora, ese fallo energético secundario, ¿no? Toda esa cascada de daño y ya eso es irreversible. O sea, ¿en qué momento podemos intervenir clínicamente? En las primeras 6 a 8 horas. Acá está ese diagrama, ¿no? Donde tenemos el fallo energético primario, de ahí esta fase latente, que miren que son estas primeras horas, 6 a 8 horas, y de ahí ya viene el fallo energético secundario, donde se genera más daño. Entonces, en esta etapa es donde podemos intervenir. ¿Y cómo vamos a intervenir? ¿Cuál es el tratamiento? Miren, el único tratamiento para una encefalopatía hiposisquémica es la hipotermia. Ustedes van a revisar sus textos y se han procurado una serie de tratamientos, ¿no? Una droga, otra droga. eh, Cuando se hace el seguimiento, ninguna de ellas ha demostrado utilidad, por lo menos hasta este momento, ¿ya? Y son infinidad de drogas que se han utilizado. Lo único que realmente siglo XXI, que hemos visto que sirve en el tratamiento de la encefalopatía hiposisquémica es la hipotermia, y de lo que vamos a conversar ahora.
Entonces, les decía, tras la agresión hipóxico-isquémica, ¿no? Secundaria a una asfixia, existe un periodo de tiempo durante el cual se puede intervenir para aminorar el daño cerebral. Ese periodo se denomina periodo de ventana, la ventana terapéutica, y lo más probable es que no es más largo de 6 a 8 horas. Intervenir ya a las 9, 10, 11 horas ya es un poco tarde. O sea, tiene que ser en las primeras 6 a 8 horas. ¿Y qué tratamiento le vamos a dar para disminuir ese daño cerebral? Hipotermia terapéutica. ¿Ya? Es una terapia eficaz, segura y es la única terapia neuroprotectora en la práctica clínica. Como les digo, se han intentado muchísimas cosas, pero nada ha resultado siendo efectivo para disminuir ese daño cerebral secundario a esa asfixia. Lo único que realmente sirve es la hipotermia terapéutica. ¿Y en qué consiste esta hipotermia terapéutica? Consiste en reducir la temperatura, ya sea corporal o selectiva, solo de la cabeza, en 3 a 4 grados centígrados. Y esto se inicia en los protocolos, así lo establecen, antes de las 6 horas de vida y se debe mantener por un periodo de 72 horas. ¿Ok? Y es una terapia que debe ser aplicada en todos los pacientes que presenten encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o grave. Por eso les mencioné ese cuadro, ¿no, doctor? Es medio engorroso, o sea, sí, a veces es difícil, sí, pues, pero tenemos que hacerlo. ¿Ya? O sea, un niño que creo yo que es una encefalopatía hipóxico-isquémica, tengo que claramente definir la severidad de esa encefalopatía hipóxico-isquémica para ver si es candidato o no de entrar a esta hipotermia terapéutica. Y ya para los que les gusta más la biología molecular y cómo así la hipotermia, doctor, protege el cerebrito. Bueno, lo que se ha visto, que disminuye el gasto energético al disminuir el metabolismo neuronal y el consumo de glucosa y oxígeno, ahorrando de este modo fosfatos de alta energía durante la isquemia o la hipoxisquemia. Segundo, reduce el edema vasogénico, la hemorragia y la infiltración de neutrófilos. Tercero, reduce la liberación de neurotransmisores excitatorios, limitando la acumulación de calcio intracelular. Disminuye la producción de radicales libres de oxígeno y de nitrógeno, protegiendo las estructuras y organelas celulares de la agresión por los mismos. Especialmente importante es la conservación de la integridad de las membranas y de la actividad mitocondrial. Disminuye la inflamación mediante la inactivación parcial de las cascadas de las citoquinas proinflamatorias, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, y activa las antiinflamatorias, sobre todo la interleuquina 10, mediante la activación de las vías supresoras. Y todos estos efectos en conjuntos, obviamente, ¿qué ocurre? ¿Qué consecuencias tiene? Reduce significativamente la activación de las vías responsables de la muerte celular programada y, por tanto, del número de células muertas por apoptosis. Bien, entonces, que quede claro, siglo XXI, hasta el momento, el único tratamiento que tenemos para un niño con encefalopatía hipóxico-isquémica, para un recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica, es la hipotermia. Eh, Se puede hacer un seguimiento de estos niños monitorizándolos con un electroencefalograma de amplitud integrada o un electroencefalograma continuo o intermitente. Tenemos algunos marcadores bioquímicos que nos pueden ayudar, que es la enolasa neuronal específica, la proteína S100B, la proteína fibrilar acídica de la glía, la creatinina quinasa específica del cerebro. Se ha visto por el momento que la determinación de la enolasa neuronal específica en líquido cerebroraquídeo tiene una mejor capacidad predictiva frente a otros biomarcadores. Esto, miren, es teórico. En mi hospital no tenemos estos marcadores bioquímicos, pero se los menciono, están descritos en la literatura.
Nosotros no lo tenemos, pero aquellos que lo tienen, sí, pues te puede ayudar para de manera indirecta decir, sí, pues este niño cursa seguramente con una encefalopatía hiposisquémica. Los estudios de neuroimagen, obviamente la resonancia magnética, te puede usar también una ecotransfrontalar, ultrasonófica, Doppler seriada, que también nos pueden ayudar. ¿Eh? Nos pueden ayudar. Bueno, y una vez que este niño que nació asfixiado con compromiso encefalopático y que tuvo una encefalopatía moderada y severa y que tuvo que entrar a este tratamiento de hipotermia, si es que llegó en el momento oportuno y si no llegó en el momento oportuno, lamentablemente ya no hay nada que hacer. Lo que hay que hacerle a este niño es seguimiento, ¿no? ¿Y hasta cuándo nos recomiendan estos protocolos sobre encefalopatía de hacer seguimiento a estos niños? Miren, hay que hacerle seguimiento hasta los 2 años de edad, ¿no? De pronto, los primeros meses, aparentemente no hay mayor discapacidad, pero se podría presentar hasta los 2 años. Entonces, el seguimiento hay que hacer los 2 años. Eh, Esto también nos lo describen en el libro de Volpe, nos dicen que las primeras horas de vida, la graduación de la gravedad, junto con la evolución del trazado del electroencefalograma de actitud integrado, de amplitud integrada y de la clínica en los 2 a 3 días siguientes, nos pueden aportar una información predictiva valiosa, ¿ya? Sí, es verdad. Después de este periodo, los primeros días, la resonancia magnética realizada en las primeras 6 semanas de vida y el estado neurológico de ese neonato entre la semana 40 y 48 de edad postmenstrual, y si ya es más grandecito, lactante, entre la semana 48 y 60 postmenstrual, nos pueden ayudar muchísimo para dar un valor predictivo neuroevolutivo, ¿no? Entonces, el electroencefalograma, entonces me va a servir mucho para ver cómo podría comprometerse este niño, qué secuelas podría quedar este niño con encefalopatía hiposisquémica, ¿sí? Me ayuda el electroencefalograma en los primeros días, pero después de los primeros días ya el electroencefalograma pierde un valor predictivo. Lo que me va a ayudar es la resonancia magnética, miren, a partir de las 6 semanas de vida, y cómo se encuentre neurológicamente el recién nacido. La información que les he mencionado en esta clase, en las diapos, son de estos libros que son similares a los que les mencioné en la clase anterior. Muy bien, entonces hemos terminado, creo que en la hora, 3:20. Yo solo quiero puntualizar 2 cositas. Recuerden que cuando un recién nacido cursa con encefalopatía, lo más probable es que sea una encefalopatía hiposisquémica. Pero los criterios de encefalopatía hiposisquémica, no los olviden, se los he mencionado claramente en una diapositiva, ¿no? Y una vez que realmente ese niño tiene esos criterios, sí, pues ya puedo decir que es un niño con encefalopatía hiposisquémica. Y de inmediato yo tengo que procurar, utilizando cualquiera de las 2 tablas que les he mencionado, definir si es leve, moderada o severa. Y si ese recién nacido lo catalogo como una encefalopatía moderada o severa, solo tengo un tiempo, las primeras 6, ya si quieren 8 horas, para yo poderle dar un tratamiento y disminuir el daño que ha sido causada por esta asfixia. Pasado este tiempo, ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Ya ese daño es irreversible. Y lo único que me va a quedar como opción de tratamiento para ese niño, bueno, es darle una terapia física, si queda con parálisis cerebral, una terapia de estimulación para mejorar en algo ese daño que ya se estableció. O sea, y siglo XXI, no hay
ningún, eso nos deja sorprender, medicamento, ninguna droga que realmente haya demostrado alguna utilidad en la asfixia perinatal que conlleva a una encefalopatía hipóxico-isquémica. El único tratamiento que tenemos es la hipotermia. ¿Alguna pregunta, muchachos? Creo que no, doctor. Muy bien, entonces entren a la siguiente clase. Nos vemos. Hasta luego. Chao.